Algo así, no tanto así, estaba sucediendo en esta época en el libro de Esdras que estamos estudiando. La primera parte del libro, Dios ha animado para que el pueblo regrese, pero esta vez es una invitación. Todos son voluntarios los que se apuntan para ir y volver. No ha sido fácil para ellos tomar esa decisión. Ahora, ¿saben cuántas personas volvieron en el primer viaje con Zorobabel? Según los cálculos, más o menos, vamos a decir, alrededor de 50,000 personas, judíos, volvieron de Babilonia a Jerusalén. 50,000, el primer grupo. En este segundo grupo, el grupo se ha reducido aún más. Hay 1,500 varones. Se calcula que probablemente habían 5,000, considerando mujeres y niños. 5,000. De 50,000 a 5,000. El segundo grupo era realmente pequeño. Pero es más. Se dice, los especialistas, los comentaristas consideran de que en Babilonia había un promedio, algunos van desde 1 millón y otros hasta 3 millones de judíos viviendo en todo el imperio babilónico. Aún 50,000 es poquito. Ahora, eso no quiere decir de que Dios está obligando a todo el mundo a volver, porque Dios les ha bendecido al pueblo de Israel aún en el exilio. ¿Ok? Dios no les obliga y están allí. Entonces ahora imagínate, el primer grupo fueron 50,000, ahí fue mi abuelito, mi tío, y no tenemos noticias de ellos. Y aparte, tienen que hacer un viaje de más de 4 meses. Claro, no en tren ni en el AVE, sino a patita, ¿no? Ya pueden imaginar los desafíos que un viaje así representan. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gusta viajar? Y sobre todo la parte eso de empacar, de hacer todo eso, es realmente un dolor de cabeza, ¿verdad? Mi padre, que está con el Señor ahora, él preparaba el viaje, pero con muchísima anticipación, ¿ya? Incluso tenía horas ya las maletas ahí a la puerta para salir. Y nosotros decíamos, papá, pero no podemos ir tan temprano a la estación. Pero era muy preparado, todo muy lógico, muy ordenadito, ¿no? Yo la noche anterior estoy haciendo mi maleta. O sea que me he metido en problemas por eso a veces, o sea, como olvidarme el pasaporte o que estaba expirado, etc. Entonces, si un viajecito de algunas horas de viaje nos lleva tanta preocupación, pueden ya imaginar prepararse para un viaje de 4 meses. ¿Ah? ¿Qué les parece ese pequeño viajecito? Ahí está desde Al-Jaba a Jerusalén, desde Babilonia a Jerusalén. Esa es más o menos la posible ruta que tomaron los judíos para volver. Permítanme brevemente recapitular. Quizás hay algunos que no han estado siguiendo todos estos estudios de Esdras. Brevemente, los capítulos del 1 al 6 ha sido, como he dicho, el retorno del primer grupo bajo el liderazgo de Zorobabel. El capítulo 7, que hemos estudiado 2 semanas consecutivas anteriores, nos ha introducido a Esdras, ¿no? Y es muy interesante el personaje de Esdras porque es una persona sumamente entregada, devota al estudio de la palabra de Dios. Es tal que Artajerjes, el rey del imperio, lo reconoce su sabiduría y sus conocimientos y lo escoge para que sea el líder que lleve este segundo grupo a Jerusalén. Es muy posible que Esdras ha estado por muchos años siendo el maestro de la palabra de Dios en Babilonia. Ahora, pero quisiera que noten
las tres características que nos dice el libro de Esdras sobre Esdras. Noten ahí dice, Esdras había preparado su corazón para tres cosas: inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué notan de interesante en el orden de estas características? Muy bien, primero lo estudia, inquiere, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Cumple. Ya. Ajá, sí, muy bien. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué ese orden? Porque enseñar algo sin haberlo vivido no va a ser suficientemente eficaz. Exactamente. Porque si hubiera sido yo, si me hubieran descrito a mí, Luis, el que estudia la palabra de Dios, y seguramente dirían, y lo enseña. El pequeño detalle, el del medio, ¿verdad? Que la cumple. Es decir, que Esdras es una persona, digamos, en nuestros términos, soy un teólogo, un erudito de las Escrituras, pero es una persona que aplica la palabra de Dios a su vida antes de enseñarla. Eso habla mucho del carácter de este líder, ¿no? El capítulo 8, que vamos a ver ahora, trata de todos los detalles de ese viaje, ¿no? En el capítulo 7 nos habla de cómo sucede, cómo las decisiones se toman, cómo le escogen a Esdras, etc. Esdras reúne a todos los líderes, pero ahora el capítulo 8 nos va a hablar ya de la ejecución del viaje, ¿ok? Notemos que en los primeros 14 versículos, si pueden ver ahí en sus Biblias, hay una lista grande de personajes. Empieza así, ¿no? Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia durante el reinado de Artajerjes, ¿ok? Esta es la lista. No he puesto toda la lista porque esta lista está dividida en tres grupos. La primera nos habla del linaje de los sacerdotes, es decir, descendientes de los sacerdotes. Ahí están los hijos de Fines y los hijos de Itamar, ¿ok? Pero también menciona a los hijos de David, es decir, los que corresponden al linaje real, descendientes de la realeza de Israel. Es decir, que en estos dos grupos se están uniendo, digamos, todos los componentes de la sociedad del pueblo de Israel, ¿ok? Y por último, menciona a 12 familias. En este capítulo el número 12 es muy importante, se repite muchas veces, porque quiere representar la misma cantidad de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí vemos una lista de 12 familias. Esto es el grupo que retorna, ¿no? De Babilonia a Jerusalén. Ahora, en este capítulo hay 3 preparativos que hace Esdras para emprender el viaje. 3 preparativos, para él sumamente importantes. Primero, conseguir levitas. Segundo, declarar ayuno. Y tercero, delegar todas las riquezas que se han reunido para el templo de Jerusalén. Esas son 3. Y vamos a hablar brevemente cada una de estos tres preparativos y quizás aplicar algo de estos para nuestras vidas como iglesia y también en lo personal. Entonces vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Primero, la búsqueda y la comisión de encontrar levitas. Vamos a leer. Los reuní, dice Esdras, junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días.
y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, ¿qué dice? No hallé allí de los hijos de Leví. ¿Por qué es tan importante los hijos de Leví, los levitas? Dice que no encontró ninguno de ellos. Entonces despaché a hombres principales, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, Hasabías y sus hijos, 20, de los sirvientes del templo, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus hombres. ¿Se acuerdan cuál era la labor de los levitas? A ver, más o menos, habíamos dicho que los levitas, ¿qué hacían? Ya, servían al templo. ¿Ah? Adorar, ya. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que hablamos que eran los que cargaban todos los utensilios del tabernáculo, del templo, ¿no? Las vasijas y todos esos, los metales que venían en metales, y armar y desarmar? O sea, los levitas tienen un papel muy importante. Y para Esdras, no solamente bastaban que estén los sacerdotes, sino también los levitas. Ahora, algo muy interesante es de que los levitas en esta época parece ser que también desarrollaron su ministerio. No solamente eran los cargadores de los utensilios del templo, sino también eran instructores de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículos 7 al 9, hay un pasaje muy hermoso que habla acerca del rol de los levitas. Dice así brevemente: y los levitas hacían entender al pueblo la ley del Señor. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, Esdras dice, nosotros necesitamos instruir al pueblo de Dios en la palabra, y necesitamos gente preparada. Y por eso no envía a cualquiera, envía a buscarles, envía gente, dice, docta, a principales, a sabios, probablemente colegas, que podrían convencerles teológicamente de la importancia que era el papel de los levitas para volver con todo el grupo. ¿Se dan cuenta? Es clave el papel de los levitas. Ahora, yo me pregunto, hermanos, aplicándolo para nosotros, ¿verdad? ¿Cuán importantes son aquellos hermanos que nos instruyen en la palabra de Dios? Damos gracias a Dios por nuestros ancianos aquí en Paseo de la Estación, que nos instruyen en la palabra de Dios, que se dedican a planificar los temas, el programa de discipulado, no solamente de los adultos, sino también de los demás, hasta de los niños. Viene todo, es un paquete entero, ¿verdad? Es una gran responsabilidad que necesita un acercamiento al Señor, visión, ver cuáles son los desafíos que tiene la iglesia, por qué estudiamos Esdras, ¿no? Y también escoger a las personas, todos aquellos hermanos que están instruyéndonos. Pero claro, nosotros no estamos viviendo en la época del templo y de los levitas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros podemos animarnos mutuamente con la palabra de Dios. Entonces, ahí hay una labor y un gran desafío para todos nosotros, ¿no? De cuánto tiempo dedicamos en nuestro estudio personal de la palabra de Dios, diariamente, ¿no? Quizás algunos pueden solamente estudiar cuando venimos los domingos. Espero que no. Espero que tu deleite sea así como Esdras, deleite de conocer la palabra de Dios para tu vida. Entonces, es muy importante en la vida de la iglesia, hermanos,
Y hay que orar, ¿no?, por nuestros levitas, entre comillas, que nos ministran la palabra de Dios. Aquellos que en los estudios bíblicos en hogares también dirigen, se turnan para dirigir los estudios bíblicos. Es muy importante. Para Dios son importantes. La segunda cosa que hace después de haber juntado a todos los levitas, ya como que el equipo se armó, la selección se armó para poder viajar, ha pasado algo aquí. Vamos a dar lectura primero. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Ok? Aquí hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que declara ayuno. Pero ¿qué había pasado antes de esto? Había tenido la entrevista con el rey Artajerjes, y Artajerjes no le dice, como le dice más adelante a Nehemías: te voy a proveer, pídeme los militares que escolten. Nada de eso. O sea, a Esdras Artajerjes no le dice nada, ¿ok? No le ofrece esa ayuda. Pero Esdras tiene la valentía y el coraje de decirle al rey Artajerjes, le ha dicho que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos nosotros. Él nos va a cuidar, nos va a defender en el camino. ¿Ok? Yo no sé si en ese momento, cuando ya vio a toda la gente, vio todo el grito de los niños, 4 meses de camino, etcétera, etcétera, dijo: uy, quizás debería haber pedido ayuda al rey para que nos escolten unos cuantos militares que nos vengan a proteger. Y sobre todo, la cantidad de dinero, de vasijas de oro, de plata, todo esto valor. Vamos a ser presa fácil de cualquier enemigo, ¿no? Si estamos indefensos. Entonces dice: uy, pero tengo un problema ahora. Le acabo de decir al rey de que nuestro Dios nos va a defender. Y después imagínense cómo queda Esdras y le dice: y por si acaso, rey Artajerjes, por si acaso nomás, podrías traernos unos militares, unos cuantos tanques que nos acompañen en el viaje, que nos defiendan. ¿Qué estaría diciendo o reconociendo Esdras? ¿Se dan cuenta? Quizás estaría dando un pésimo testimonio de su fe. Parece que Artajerjes tiene más fe que Esdras, ¿no? Porque ni siquiera si dice: bueno, si dices que Dios es tu protector, que está con vosotros, pues adelante, que Dios le bendiga. Entonces, es allí. Creo que Esdras no tanto está descuidando, no es negligente, sino está más bien testificando. Quiere ser coherente con su fe. Y sí, vamos a ir sin custodios militares. Vamos a ir en el nombre del Señor, bajo la protección de su mano poderosa. Pero para eso ve la necesidad urgente de buscar al Señor, y es por eso que declara ayuno. Esdras es una persona muy conocedora de las Escrituras. Él sabe que la historia de Israel
no se ha caracterizado porque los judíos han sido obedientes a Dios y sabe que Dios castiga cuando el pueblo se rebela contra Él. Y Él no quiere correr esa misma suerte. Él quiere estar bien con el Señor, quiere que todo el pueblo se acerque a Dios, busque su voluntad y busque su protección. Y es hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque en el viaje de nuestras vidas va a haber momentos buenos, momentos malos. Momentos que a veces nosotros nos metemos y a veces no. Somos víctimas de las circunstancias y a veces somos los causantes de las circunstancias y pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero en ese viaje de la vida que tenemos, necesitamos acercarnos a Dios. Notan allí en color rosado la palabra buscan. Es la misma palabra, ¿ok? Es la misma palabra que quiere decir simplemente buscan. Buscar a Dios, intencionalmente buscar la presencia de Dios. Ayunar no solamente significa dejar de comer, en sí no es en sí el ejercicio, sino es de buscar el rostro del Señor, buscar su voluntad. Declarar que la comida no es tan importante como la presencia y el consejo del Señor para nuestras vidas. Entonces ayunaron, todo el pueblo. Bueno, ahorraron un poco de comida, ¿no? Para el viaje, por lo menos. Muy bien, seguimos. La tercera cosa, estamos hablando de esto antes del viaje, ¿eh? Estamos los preparativos. Entonces aquí va a delegar todo lo que se ha juntado del rey, de sus 7 consejeros y de todo el pueblo que ha donado así, con libertad y abundancia. Esdras demuestra aquí un liderazgo extraordinario. Va a delegar todo el transporte de todas las riquezas, el oro, la plata que se ha recogido, ¿no? Para llevarlo a Jerusalén, al templo. Entonces vamos a dar lectura. Si mi vista me alcanza, dice: aparté luego a 12. Notan otra vez el 12, ¿verdad? De los principales de los sacerdotes, a Serebeías, a Masabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Ahí son 12. ¿Se dan cuenta? 2 más 10, 12 otra vez. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén y en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro para traerlo a la casa de nuestro Dios. Ahí está. Aquí vemos el liderazgo y la sabiduría de Esdras para la administración de los bienes que él ha recibido a su cargo. Él es responsable y una de las primeras cosas que podemos aprender es de que él delega a personas íntegras, personas de confianza para la administración de esto. Noten eso. ¿Cuántas veces es
Y esto he escuchado en muchos lugares, en muchas iglesias, que a veces el liderazgo escoge a personas que al final no lo hacen bien. Y toda la iglesia es afectada. Cuán importante es tener el discernimiento adecuado de escoger a las personas para el servicio del Señor. Noten claramente que está diciendo a ellos: ustedes son consagrados a Jehová. Los utensilios son consagrados a Jehová. Es decir, que el servicio a Dios, tanto las personas como el ministerio en sí y todo lo que involucra, es del Señor. Y debe tratarse de esa manera, para el Señor. Son santos al Señor, separados para el Señor, que es santo. Y deben tratarse con temor, con reverencia, porque estamos en los negocios. Son los negocios del Señor. Es realmente triste muchas veces cuando salen escándalos en la iglesia de hoy, en muchos lugares, no solamente en iglesias cristianas, sino en otras también. Como hay personas que se han introducido en las iglesias y han robado. Les pudiera contar, déjenme decirles, pasar toda la mañana, toda la noche, hablando de casos que he visto, de personas que se aprovechan de las donaciones para su propia conveniencia. Es muy triste. Es horripilante. Para mí es una demostración de que no son cristianos de verdad. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué dice la Escritura acerca de Judas? Hay un pequeño comentario, pequeñito, que descubre el corazón de Judas y dice, porque a pesar que él quería aparentar, ¿cómo van a desperdiciar este pomo de perfume así? Esto debería darse a los pobres, ¿se acuerdan? Y dice la Escritura, esta frasecita, y dice, pero él lo decía, ¿no? Porque él extraía de la bolsa las ofrendas que se recibía. Le habían confiado a él la bolsa para comprar la comida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pueden imaginar eso, hermanos? ¿Pueden imaginar eso? No nos sorprendamos, pero eso existe lamentablemente. Judas era ladrón desde un comienzo. Desde un comienzo era ladrón. Se había metido para justamente hacer eso. Pero había engañado tan bien a la gente que cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, los discípulos estaban dispuestos a echarse la culpa a ellos mismos que pensar que podría haber sido Judas. Mira el límite del convencimiento que ha tenido Judas. Judas no, quizás yo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Oh, tremendo. Hermanos, cuán importante es saber escoger los responsables de las finanzas de una iglesia. Damos gracias al Señor por aquellos, nuestro hermano, pero siempre, otra cosa muy interesante es de que Esdras llama a testigos para hacer el peso, ¿no? de las cosas. Al comienzo lo pesan y cuando lo entregan lo vuelven a pesar. Ahora, no es porque está desconfiando de la integridad de estas personas, lo hace para protegerles su integridad. ¿Ok? Decía que damos gracias a Dios por los que administran aquí las ofrendas en la iglesia, ¿no? Porque siempre lo que se recoge, las ofrendas, hay un hermano encargado que siempre está llamando a uno o dos testigos para que lo cuenten y firmen en el cuaderno y después dan
a conocer todos los ingresos y salidas que hay en la iglesia cuando nos reunimos como iglesia para hablar de las cuentas. Es muy importante esa labor. Y debemos orar, hermanos, también por eso, ¿verdad? Debemos orar. Pero una cosa más para nosotros en lo personal. ¿Cómo nosotros administramos lo que el Señor nos da? Muchas veces tendemos a decir, la ofrenda que doy es para el Señor, el resto es para mí. Y puedo hacer lo que quiero con ese dinero, pero no es así. No debería ser así. Porque todo el dinero que el Señor nos da es de Él, proviene de Él. Y debemos usarlo bien para hacer bendición a los demás, para bendecir nuestro hogar primeramente, ¿no? Debemos proveer para los nuestros, dice la palabra de Dios. Dar para la obra, para los misioneros, para proyectos que tiene la iglesia, de ayuda, etcétera, etcétera. O sea, ¿estoy malgastando lo que el Señor me ha dado? Ahí viene una pregunta. Claro, con la situación que vivimos no hay mucho para malgastar de todas maneras, pero debemos usar los recursos que Dios nos da sabiamente con el temor del Señor. Ser buenos administradores. Así es. Buenos administradores. Bueno, el viaje de retorno es resumido en 2 versículos y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Qué hermoso, ¿no? Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, Eleazar, Josabá y Noadías, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo. Y se apuntó todo. Aquel peso en aquel tiempo. Qué tremendo, ¿no? La disciplina, lo detallista que era Esdras, ¿no? Para que toda la administración sea realmente hecha con transparencia, ¿verdad? Es un gran ejemplo, ¿verdad? Para nosotros. Y bueno, ahí las entregas en los últimos 2 versículos, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ¿qué hacen cuando llegan a Jerusalén? Pues ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Nuevamente, ¿cuántos becerros? 12 becerros por todo Israel. 96 carneros, 77, 12 machos, expiación, todo en holocausto a Jehová, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, gobernadores que eran, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. No, han llegado y dan gracias a Dios por su fidelidad, por sus cuidados en toda esta travesía. Yo no sé si tu vida parece como este cuadro, pero este cuadro resume el capítulo 8 que estamos estudiando. Hay desafíos, como pueden ver. Juntar a toda una multitud, las necesidades de los levitas, las necesidades de protección, la protección de los donativos, todos ellos. Son desafíos
que tenemos en la vida, pero podemos tener la bendición del Señor si nos acercamos a Él con un corazón, con fe, contritos y humillados, dependiendo de Él. El texto no nos dice si los israelitas tuvieron problemas, tuvieron que pelearse, no nos dice. Pero ciertamente Dios los protegió. Y si hubieron, Dios los protegió. O los puso a salvo de todos esos peligros. A veces hay peligros. A veces hay caídas y derrotas y pérdidas, sí. No lo podemos negar. La vida es así. La vida así es de dura. Porque vivimos en un mundo caído, pecador. Y como he dicho, a veces somos nosotros los culpables y otras veces somos las víctimas del pecado de otros. Pero Dios nunca nos deja, nunca nos deja. Quiero que notes aquí una frase que seguramente has estado mirando en color naranja a lo largo de este capítulo y también en el capítulo 7. Y es una frase muy hermosa. Y yo creo que es la frase que ha sido la motivación para Esdras. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿No es hermoso eso? Nota, en cada estos hay 6 versículos que menciona esto, ¿no? Y estando con él la buena mano de Dios. Y yo, dice Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Y cuando estuvo con el rey también, ¿no? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y concluye el versículo 31. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Qué tremendo. Aquí tenemos un desafío también, hermanos. Y es que muchas veces podemos conocer las Escrituras, pero pocas veces podemos saber por seguridad si la mano de Dios está sobre nosotros. Y es necesario crecer en ese discernimiento espiritual. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Es esto que me acaba de pasar? ¿Para qué? ¿El Señor me está diciendo algo? ¿Qué cosas debo cambiar? ¿El Señor con esto me está diciendo sí al siguiente paso que debo dar? Necesitamos crecer en el conocimiento y en nuestra comunión de tal modo que podamos discernir que la mano de Dios está con nosotros. Oremos. Yo no sé, hermano, cómo estás en tu vida ahora. Estás pasando, no sé si estás viajando solo con muchos en esta travesía que el Señor te ha pedido. No sé si tienes temor, el futuro es incierto, no lo sé. Pero ciertamente quiero animarte con estas palabras de Esdras. La mano del Señor está sobre ti. La mano del Señor estuvo en el éxodo con su pueblo. Ha estado en el exilio con su pueblo ahora. Y el día de hoy está con nosotros en la persona de Cristo. Él es el camino. Nos ha enviado su Espíritu para que sea nuestra guía y que nos lleve no a la Jerusalén, sino a la patria celestial. Y quiero animarte allí en tu corazón, en la intimidad de tu corazón, que oremos al Señor. Vamos a tener un minuto y puedes decirle al Señor: Señor, tú no sabes cuánto te necesito en este momento en mi vida. Por favor, tómame mi mano. Quiero caminar de tu mano. Oremos.